Y el arroz, porque cuando éramos misioneros allá en la aldea y no teníamos absolutamente nada más que comer más que un costal de arroz que nos regalaban cada cierto tiempo. Había una organización que nos daba un costal de arroz. ¿Cuántos son? Como 50 kilos de arroz. Y la clave era hacer que el arroz durara hasta que nos dieran el otro costal. El problema es que no sabíamos cuándo nos iban a dar el otro costal. Entonces había que estar adivinando con la comida cuánto usar. Y Fabiola se hizo experta en cocinar con arroz. Me daba arroz blanco, arroz rojo, arroz verde, arroz azul, arroz con leche, sin leche, arroz con plátano y sin plátano, arroz con algo. Nunca supe qué eran las otras cosas que le ponía ahí, pero era arroz con algo. Y el asunto fue en tratar en tratar de administrar nuestra vida basada en el arroz. O sea, administrarla de tal manera que nos alcanzara suficiente para cuando viniera otra vez el siguiente costal de arroz. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Alguien ha tenido una situación donde tiene que esperar por algo, pero no necesariamente sabe cuándo las cosas van a llegar? A veces son cosas así como esas. No, bueno, les digo que no era un asunto de risa estar esperando que llegara un costal de arroz, porque a veces se acababa y decíamos, ¿y ahora? ¿Qué vamos a hacer? Ahora me lo recuerdo pues hasta con alegría de alguna forma, pero luego hay otras cosas que son más difíciles, ¿no? Algunos de nosotros esperamos por un hijo que se fue de la casa, o un hijo rebelde que no regresa al hogar. Y esperar al hijo que no regresa es difícil, ¿no es cierto? Esperar al esposo que no entiende su rol como esposo es difícil. Esperar a que mi situación cambie sin saber cuándo va a llegar a cambiar es difícil. A muchos de nosotros nos tienen en ascuas, decimos en México, ¿verdad? Con la situación migratoria, ¿no? Nos dan más cuerda para que sigamos creyendo que en algún momento va a cambiar la situación y estamos siempre esperanzados que algún día vamos a poder tener papeles y nunca sabemos cuándo. Y vivimos en este periodo de una espera larga. De una espera que no sabemos realmente cuándo se va a resolver. ¿Les parece difícil vivir así o no? ¿Verdad que es fácil perder la perspectiva de las cosas cuando uno ha esperado mucho tiempo por algo y las cosas no llegan? Y a veces uno cambia su manera de vivir cuando cambia la expectativa de que las cosas van a venir. Yo esperaba lograr tal cosa en mi vida, o yo esperaba lograr vencer esta situación en mi vida, o yo quería deshacerme de estos hábitos pecaminosos, y ha pasado tanto tiempo esperando a que las cosas cambien que mi vida ha comenzado a ser diferente ahora, porque o me estoy cansando de esperar o ya no tengo en mente que todavía estoy esperando. ¿Sí? ¿Alguien me entiende de lo que estoy hablando? ¿Alguien se identifica con esto? ¡Claro! Yo creo que todos nosotros en algún momento decimos, oye, esto ya debía haber ocurrido y todavía no llega. Y vivimos en un espacio in between. Vivimos en un espacio intermedio donde estamos aquí esperando lo que ha de llegar, pero lo que ha de llegar no llega todavía. Y aprendemos a vivir de esa manera. Nos acostumbramos a ciertas cosas que no son como uno espera que sean, y a veces hasta olvidamos que estamos esperando. Antes orábamos fervientemente por el hijo perdido, pero ahora ya después de tanto tiempo que no regresa, pues ya no oramos tan fervientemente. Antes buscábamos la comunicación y ahora como las cosas no cambian, pues ¿para qué hablamos si de todos modos las cosas siguen de la misma manera? Y así nos vamos acostumbrando a vivir en este impasse, en este momento intermedio. Nos pasa eso incluso con algo tan importante como el canto que cantábamos hace un momento, ¿no? Con qué fervor decimos, ven Señor, sí ven Señor, tu iglesia te espera. Y sentimos ese fervor al momento de decirlo, pero oigan, ya han pasado 2000 años. Y seguimos cantando, ¿no?
Ven, Señor, aquí te estamos esperando, Señor. El jueves pasado fue la fiesta de la ascensión, es decir, el día en que se recuerda el momento en que Jesús fue llevado a los cielos. Y es un hermoso recordatorio de que nuestro Señor Jesús está reinando en los cielos a la diestra del Padre. Amén, sí. Pero mientras nosotros estamos aquí esperando que el Señor venga. Entonces la pregunta es, ¿cómo aprendemos a vivir con ese fin en mente? ¿Cómo aprendemos a vivir mientras esperamos? Y para eso voy a ir otra vez a la carta de Pedro, donde hemos estado en las últimas semanas. Primera de Pedro, capítulo 4, porque esa porción de la Escritura nos va a hablar un poquito más de cómo aprender a vivir en este intermedio. Vayan a Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 4. La semana pasada Francisco nos dio una buena predicación acerca del sufrimiento, ¿no? Y saben que la carta de Pedro es una carta que está enmarcada en el sufrimiento y en la prueba. Desde el inicio, Pedro le escribe a una iglesia perseguida, a una iglesia en prueba, a una iglesia que no es que no tienen para pagar la luz, no es que les falta un poco de alimento, es una iglesia que vive bajo la espada del imperio y del ejército más poderoso que tal vez la humanidad haya visto jamás, ¿no? O sea, todas las fuerzas del imperio romano se voltearon en contra de los cristianos y dijeron, por el hecho de ser un cristiano eres digno de muerte, no debes existir. Esa era la consigna del emperador. El emperador decía, todos los que se identifiquen como cristianos no tienen derecho a vivir, no son dignos de vivir. Entonces la fuerza del imperio romano se volcó en contra del cristianismo. Pedro escribe en ese momento cuando la persecución del imperio está comenzando a ponerse más fuerte. De hecho, Pedro muere a causa de la persecución. La tradición nos dice que Pedro fue crucificado en Roma, ¿verdad? Como fue martirizado en Roma. También el apóstol Pablo es probable que murió en Roma. Todos los discípulos murieron, excepto Juan, murieron en el martirio por causa de la fe. Entonces Pedro escribe con esto en mente, ¿no? Acerca del sufrimiento. Él habla acerca de la prueba. Él dice que no se desanimen, que no tengan temor del gran ejército romano, que Dios está con ustedes, que la prueba va a ser dura, pero que la fe nos va a llevar adelante. Y todas estas cosas hermosas que aunque nosotros no tenemos ese tipo de pruebas, tampoco podemos decir que nuestras pruebas no necesitan la fortaleza del Señor. No nos está persiguiendo el ejército romano, pero nos están persiguiendo otras cosas, ¿no? A veces hasta yo mismo, me dijo alguien una vez, si le tuviera que dar de patadas a la persona que más me causa problemas, no me pudiera sentar en 3 semanas. Pues me tendría que estar pateando yo mismo a cada rato. Y estamos siendo perseguidos de alguna manera. No podemos minimizar las dificultades que algunos de ustedes tienen. Algunos de ustedes están sufriendo de distintas situaciones difíciles. Algunos de ustedes hasta tienen que luchar con la depresión, con la violencia, con el propio flagelo del pecado en nuestras vidas. Y entonces la carta de Pedro nos provee ese empuje, esa fortaleza que necesitamos. Y viene hablando de todo eso. El capítulo 4 continúa hablando del sufrimiento. De los versículos 1 al 6 precisamente regresa Pedro al ejemplo de Jesús. Dice, porque Cristo ya ha padecido en la carne. O sea, si ustedes creen que están padeciendo ahora, tienen que voltear a la respuesta de Dios al sufrimiento humano. La respuesta de Dios ante el sufrimiento humano no es un discurso, no es una palabra bonita, no es ni siquiera una religión. La respuesta de Dios al sufrimiento humano es entregar a su Hijo Jesucristo al sufrimiento humano y por el sufrimiento humano. Cuando Dios dice, Dios, ¿qué has hecho para resolver el sufrimiento de la raza humana? Dios dice, he dado a mi Hijo Jesucristo en sufrimiento por ustedes. No hay mejor respuesta que eso, ¿verdad? Y el Hijo, habiendo vencido a la muerte, ahora está con nosotros para ayudarnos en nuestro sufrimiento. Entonces el versículo 1 al 7, 1 al 6 más o menos hablan de eso. Y luego el versículo 12, ¿están conmigo ahí? Del 12 al final hasta el 19, vuelve a retomar una vez más ese tema del sufrimiento y de la prueba. En medio de esos dos pasajes
una porción de la Escritura que es verdaderamente hermosa. Y en esta porción de los versículos 7 en adelante es una porción donde Pedro de alguna manera responde a la pregunta: ¿por qué nos están ocurriendo estas cosas? ¿Por qué tenemos que soportar las pruebas? ¿Cuál es la razón por la cual debemos permanecer firmes? Lean conmigo el versículo 7 al 11. ¿Lo tienen en sus Biblias? Okay, aquí vamos, ¿listos? 4, 7 al 11. Mas el fin de todas las cosas se acerca. A ver, vamos a decir esto otra vez. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio. Ok, este es un llamado a la sublevación interna. El imperio le pertenece a Jesucristo, dice Pedro. Dice: a él le pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. En medio de la gran persecución, en medio de la gran prueba, Pedro dice estas cuantas palabras, empezando el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cuál fin? El fin de la persecución, el fin de los romanos, porque la persecución no paró, ¿verdad? Continuó por los siguientes 200 años, terriblemente, ¿no? Ustedes han escuchado las historias de los mártires de los primeros siglos de la era cristiana, los más de 5 millones de cristianos que murieron en las manos del imperio, ¿no? Por ejemplo, el emperador Nerón, Neón iba a decir, porque casi que hacía eso, ¿no? Él empapaba a los cristianos de aceite y los empalaba, ¿cómo se llama eso? Cuando los ponen en un palo en su jardín, y los prendía en las noches. Eran sus lámparas que él tenía ahí. No cesó la persecución, no cesó el imperio romano. Por los siguientes 1000 años el imperio romano continuó como si nada hubiera pasado, hasta que finalmente cayó. ¿Cuál fin? Muy seguro que el apóstol Pedro tiene en mente el fin de todas las cosas, lo que en la jerga cristiana se llama el escatón, o sea, el momento de la culminación final, el día en que Dios va a poner punto final a todas las cosas, porque llegará un día cuando Dios va a poner punto final a toda la historia de la humanidad. Cuando Dios abra el telón y el único actor que va a estar en medio va a ser Él mismo. Y él va a poner punto final al drama de toda la humanidad. Y Pedro, viviendo con esa mentalidad o pensando con eso, con el fin en la mente, él le dice a los cristianos, dice: el fin de todas las cosas se acerca. Increíble, ¿no? La gente tiene una fascinación por el fin del mundo, ¿verdad? Uno no tiene que buscar mucho en el internet o en el YouTube acerca del fin del mundo para darse cuenta que a mucha gente le gusta hablar del fin del mundo. Hay miles y miles y miles de videos, de libros, de pláticas, de películas, de historias, de predicciones, de predicadores, de iglesias que parece que su único interés es lo que va a pasar, el fin del mundo, cómo va a ser, quién se va a quedar, quién se va a ir, qué le va a pasar a las personas. Y cuando hablamos del fin de todas las cosas, todos nosotros mostramos, si no mostramos preocupación, por lo menos estamos intrigados de qué va a pasar en el fin del mundo. Hay cientos de profecías. A algunos de ustedes les encanta andar viendo ahí las profecías del fin del mundo, y es su pan diario, ¿no? Hay enseñanzas, predicaciones, estudios, programas. Hasta el otro día un ateo, fíjense, o sea, alguien que no cree en Dios, comenzó un negocio, una compañía para los cristianos que creen que se van a ir al cielo y que van a dejar sus mascotas aquí en la tierra. Y él dice,
Él dice, cuando ustedes se vayan, yo les vendo un seguro desde ahora, dijo, para que cuando ustedes se vayan, yo me quede con sus mascotas y se las cuide. No es una broma, es verdad. Un ateo se dio cuenta que mucha gente cree que el fin del mundo la gente va a desaparecer y dice él, a ver, ¿y qué va a pasar con tu gatito y con tu perrito? Yo te lo voy a cuidar por la módica cantidad de $50 al mes. Es un negocio bastante exitoso, la gente paga, los cristianos andan pagando porque creen que se van a ir al cielo así y el perrito Flonchi se va a quedar aquí, Silvia, y dice Silvia, Flonchi no se puede quedar solo, mejor que se quede en un hogar donde lo van a, no me digas que ya estás pagando la aseguranza, Silvia, ya la está pagando, no puede ser. Los cristianos también nos preocupamos mucho por el fin del mundo, dije como los de Mexicali, mucho, ¿verdad, Elisa? Nos preocupamos mucho por el fin del mundo. Miren, los cristianos tenemos posiciones teológicas complejas acerca de la teoría del fin del mundo. Hay cientos de libros escritos por expertos escatólogos que quieren siempre predecir lo que va a pasar, cómo va a pasar, quién está, quién no está. Por cierto, cualquier persona, grupo, predicador, iglesia que empiece a dar fechas de cuándo van a ocurrir las cosas, apártense de ahí porque es una mentira grave eso. Cuando alguien empieza a decir, no, es que ya sabemos, ya Dios nos reveló que el 14 de agosto del 2025, ya con eso, ya te perdimos, Alducín. A mí me gusta mucho lo que nuestra doctrina dice aquí en nuestra iglesia. Nuestra doctrina dice, creemos que Dios en su propio tiempo y de su propia manera traerá todas las cosas a su fin apropiado y establecerá el nuevo cielo y la nueva tierra. ¿Cuándo? Creemos que Dios lo va a hacer a su tiempo. ¿Pero cómo? En su manera que Él desea hacerlo. ¿Pero cómo van a ser las cosas? Sabemos que el Señor va a establecer el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Pero cuándo, cómo y dónde? Una cosa pueden estar seguros, que ninguno de nosotros sabemos cuándo van a ocurrir estas cosas. Y yo encuentro una cosa interesante. Que la mayoría de los cristianos estamos preocupados o por lo menos intrigados por los eventos del fin. Pero muy pocos estamos pensando cómo este fin afecta nuestras vidas hoy. Pues les digo esta es doctrina 101, ¿verdad? Esta es introducción a la doctrina. No hay ninguna doctrina bíblica que sea para la eternidad, que no nos sirva aquí en la tierra. O sea, no hay nada en la Biblia, no hay nada en la enseñanza cristiana, no hay nada en la teología que digas tú, oh, eso no aplica acá a la tierra, eso va a ser allá cuando nosotros estemos en la eternidad, ¿no? La doctrina cristiana completa en su totalidad tiene que ver con nuestra vida cristiana. Entonces la doctrina del fin de los tiempos tiene una implicación para nuestras vidas. ¿Cuál es esa implicación? ¿Qué significa para nosotros vivir con el fin en la mente? ¿Qué implicaciones tiene para la manera como vivimos? ¿Cómo nos relacionamos con otros? ¿Cómo afecta nuestra vida saber que el final está cerca? ¿O no afecta? ¿Qué piensan? ¿Afecta o no afecta? Imagínense que usted espera recibir a alguien muy importante en su casa. ¿Cuántos han tenido visitas importantes en casa que les avisaron? Por ahí nos vemos en junio, dicen. Y dice usted, pues yo no limpio la casa más que una vez al mes. Y allá como por el 15 de junio, pues la voy a volver a limpiar para recibir a mis visitas. Si usted no limpia la casa seguido, y no le estoy echando aquí indirectas a nadie porque no conozco sus casas de todos, pero si usted no limpia su casa seguido, y le va a llegar una visita y usted dice, llega mañana, hay que limpiar la casa. ¿Alguien le ha pasado eso? Olvídese, sí, dice, claro, olvídese usted. Yo, ¿saben cómo le digo a mi esposa? Le digo, no limpies. Y limpiamos cuando se vayan.
Pero van a ver bien mugrosa la casa. No le hace, le digo, la van a ensuciar más, no limpie. Oye, si uno no se prepara con una casa limpia cuando alguien va a venir a visitarlo, si uno no tiene el hábito de recoger sus cosas, o por ejemplo, si usted tiene un negocio y está esperando, y usted sabe que le van a hacer una auditoría, pero usted es malísimo con sus recibos y no guarda bien sus cuentas y no mantiene un récord de las entradas y salidas. El día que le digan, mañana llega la auditoría, usted no va a poder arreglar nada, nada. ¿Por qué? Porque usted no está viviendo con el final en la mente. Las implicaciones de lo que el final significa, la visita, la auditoría, no tienen ningún efecto en su vida. Si tuviera un efecto, entonces usted diría, oye, creo que el próximo año nos van a hacer auditoría, o en algún momento nos tienen que hacer auditoría. Desde ahora tenemos que mantener un récord de nuestros recibos, nuestras entradas, nuestras salidas, porque el día en que llegue la auditoría no vamos a poder arreglar la situación. El día en que llegue la visita a mi casa, si llevo 2 meses sin limpiarlas y las ventanas están sucias y la cocina no la he tocado, pues un día antes no voy a poder arreglarlo. Jesús habló muchas veces de eso. Jesús habló en muchas ocasiones de su venida y dijo, cuando sea el final del tiempo, él dijo, va a ser como cuando las vírgenes se preparan para recibir al novio. ¿Se acuerdan de la historia de las vírgenes? Y dice, unas vírgenes se prepararon y otras no se prepararon. Habla acerca de un rey que viene a visitar a sus súbditos y dice, los súbditos tienen que estar preparados para recibir al rey porque no saben cuándo el rey va a regresar. Bueno, con esto Jesús está indicando, apuntando hacia una cierta manera de vivir. Lo que he venido yo diciendo acerca de vivir con el fin en la mente. O para usar un término más dominguero, más cristiano, hablamos de una visión escatológica para nuestra vida. ¿Qué les parece eso? Vamos a vivir con una visión escatológica. Vamos a desarrollar una visión del fin que tenga una implicación para nuestra vida. ¿Les gusta o no les gusta? Se me están durmiendo. No les empezara yo a decir que las profecías se van a cumplir, o ya los tuviera aquí a todos bien atentos, ¿verdad? La cosa es esta: después de 2000 años de espera, sin que Cristo haya regresado, hemos dejado de pensar en el fin. Este argumento no es nuevo. De hecho, Pedro ya enfrenta en sus cartas, en la segunda carta de Pedro, a un grupo de personas que dicen, ay, sí, ¿el Señor va a venir cuándo? Pues si llevamos todo este tiempo esperando y el Señor no regresa. Ahora imagínense, ayer era el año 60 y tantos, 70 y tantos. Ahora imagínense ustedes, ahora que han pasado 2020 y tantos años, y decimos, oye, pues yo desde que me acuerdo, ya había predicadores que decían que Cristo viene, y que Cristo viene, y que Cristo viene, y que el fin se acerca, y el fin nunca se acerca. Y los cristianos del primer siglo, estos a quienes Pedro escribe, estaban convencidos, fíjense, si ustedes leen el Nuevo Testamento con cuidado, una de las cosas que se van a dar cuenta es que los cristianos del primer siglo estaban convencidos que Cristo iba a regresar en su tiempo. Por ejemplo, Pablo dice, cuando el Señor regrese, los que no hemos muerto, vamos a ser levantados. O sea, él mismo pensaba que él iba a estar vivo cuando el Señor Jesucristo regresara. Y esto tenía implicaciones muy importantes para la vida de los cristianos. Vivían con cierta urgencia. Vivían de cierta manera porque decían, el Señor Jesús está a la vuelta de la esquina. No podemos vivir de esa forma. Por eso Pedro dice, ustedes ya olvídense de vivir como el resto de las personas, porque el fin está cerca. Olvídense incluso de los sufrimientos que están pasando, porque el fin está cerca. Y entonces algunos empezaron a decir, ¿será que está cerca? Porque el Señor no regresa, ya pasó mucho tiempo. Y Pedro les dice, Dios no retarda su promesa, sino que es paciente con nosotros. No tomen por tardanza la paciencia de Dios. Y entonces, lo primero que podemos argumentar es que nosotros no somos como los cristianos del primer siglo que creían que Cristo iba a venir inmediatamente.
No somos este tipo de cristianos, somos cristianos que han esperado por 2000 años y las cosas no han pasado. Y digo yo, ¿cómo estamos tan seguros que Cristo no viene pronto? O sea, ellos sí tenían que creer que Cristo venía mañana, pero nosotros no tenemos que creer que Cristo viene pronto, porque hemos esperado más tiempo. ¿Cómo sabemos, cómo estamos seguros que el Señor no está a la vuelta de la esquina? Entonces la siguiente pregunta que surge o que debe surgir para nosotros es, ¿debemos vivir de la misma manera como vivían estos cristianos que pensaban que la venida del Señor Jesucristo era inminente? ¿Debemos vivir de esa manera? Y si la respuesta es sí, es decir, si tenemos que desarrollar una visión escatológica de la vida, ¿cómo se mira eso en la vida real? ¿Cómo vivimos con un fin en mente? O más bien, ¿cómo vivimos con el fin de todas las cosas en mente? Si el problema que yo veo es que la mayoría de las imágenes que la gente tiene acerca del fin tienen que ver con estos eventos apocalípticos, catastróficos, muchos de ellos provenientes de Hollywood, ¿verdad? Y de las novelas de Left Behind o de otras novelas cristianas que presentan esta catástrofe mundial, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes se imaginan el fin del mundo así? ¿O lo han visto en películas? Todos los años hay películas acerca del fin del mundo, todas son catastróficas, ¿no? Hasta las películas cristianas son así como que, esas son las que me da más flojera mirar a mí a veces. Y entonces, cuando pensamos en el fin del mundo, mucha gente piensa en esos eventos catastróficos, en estas cosas que van a tener que ocurrir de una manera tan increíble. ¿Será que eso significa vivir con una visión escatológica de la vida? Porque si es así, yo tendría un problema muy grande para vivir de esa manera. Yo no quiero estar pensando que el día de mañana va a explotar un volcán aquí, aunque no hay volcanes, ¿verdad? O se va a abrir la tierra y nos va a tragar a todos, o se va a desatar la tercera guerra mundial y vamos a desaparecer, o alguna otra catástrofe mundial. ¿Será que eso es lo que significa vivir con una mente, con una visión escatológica? ¿O qué es lo que eso significa? Miren, leamos estos versículos, porque son muy interesantes. ¿Cuánto tiempo me queda? Ahí tengo que terminar ya. Dice, el fin de todas las cosas se acerca. ¿Okay? Y la siguiente parte del versículo dice, hagan un refugio debajo de la tierra donde puedan esconderse de las bombas nucleares que van a venir. No, perdón, dice, junten todo el dinero que puedan en el banco porque no van a poder hacer negocios porque la marca de la bestia les va a poner en la mano un chip y la tarjeta de crédito ¿dice eso? No. Dice, el fin de todas las cosas se acerca. Entonces, ¿qué? Estén alertas para que puedan orar. La traducción literal de este pasaje dice, tengan dominio propio y estén alertas para que puedan permanecer en oración. Y luego dice el versículo 8, ante todo, compren todas las raciones que puedan para que puedan subsistir. No. Ante todo, tengan amor ferviente los unos con los otros, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No solo eso, dice el apóstol Pedro, dice, hospédense los unos a los otros sin murmuraciones, ministrense los unos a los otros, sírvanse según la multiforme gracia de Dios en cada uno de ustedes. Ahora pensemos en esto por un momento. ¿Qué significa vivir con el fin en la mente? No significa estar preparado para los eventos apocalípticos, catastróficos que regularmente nos dicen que van a ocurrir. La visión escatológica bíblica es la anticipación de lo que va a venir en su plenitud cuando Cristo venga a la tierra. Cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, traerá con Él todo el amor, toda la justicia, toda la belleza, toda la santidad. Él vendrá a poner punto final a la muerte, a limpiar las lágrimas de nuestros ojos, a abrazarnos en amor, a llevarnos con Él para la eternidad, a transformar nuestras vidas finalmente.
Él terminará con toda violencia. Dice en las antiguas profecías, dice, vamos a destruir las armas de guerra y las vamos a convertir en asadones para la agricultura. Imagínense, piensen en eso en un país donde estamos atrapados demónicamente por la adoración a las armas y la violencia en nuestras escuelas y en nuestras comunidades. Imagínense el día que Cristo venga y dice, vamos a destruir todas las armas y las vamos a convertir en asadones para labrar la tierra. Y el Señor con su belleza va a transformar todas las cosas. Y para que un cristiano, un hombre o una mujer que confía en Dios, viva con una visión escatológica, lo que tiene que hacer es vivir de una manera que anticipa esa belleza, ese amor, ese cuidado, esa paz, esa santidad en medio de un mundo que no la conoce. ¿Me estoy explicando bien? Sí, la visión escatológica lo que realmente es un anticipo, es un adelanto, es un preview de lo que va a ser el día que el Señor regrese por nosotros. Dice, ¿cómo vivimos entonces? Y el apóstol Pedro en su respuesta dice, pues lo primero que tienen que hacer es estar preparados y estar listos y alertas para mantenerse en oración. Para vivir una vida espiritual abundante, una vida espiritual llena de Dios, para que puedan amarse unos a otros, para que puedan hospedarse unos a otros, para que vayan probando desde ahora lo bueno que es el Señor. ¿Cuántos de ustedes probaron hace un momento la bondad del Señor? Se pusieron ese panecito en su boca y tomaron esa pequeña copita con jugo de uva, y en ese símbolo tan hermoso volvimos a probar lo bueno que es Dios. Literalmente en nuestras bocas probamos la bondad del Señor. Y entonces Pedro nos presenta este anticipo precioso de lo que es vivir pensando en el tiempo del fin. Estamos alertas, nos mantenemos unidos en amor, nos hospedamos los unos a los otros, nos ministramos y nos servimos los unos a los otros, y con eso probamos la gloria del Señor. Para usar las palabras de uno de los teólogos más importantes de nuestros tiempos, Nacho Libre, dice, I want a taste of the glory, see what it tastes like. A taste of the glory, una probadita de la gloria de Dios. Lo que estamos haciendo cuando esperamos en la venida de Cristo es que estamos probando la bondad de Dios y estamos invitando a otros a probar la bondad de Dios. Pregunta final y con esto termino. Estamos invitando a otras personas. Ya les estoy gritando porque esto es muy emocionante. Estamos invitando a otros, les estamos dando probaditas a otros de la venida del Señor, de lo que va a ser el día que Cristo esté entre nosotros. Les estamos dando esas probaditas a otras personas. Les estamos dando los previews de lo que va a ser el día que nuestro Rey venga. Y como dice el texto, dice, la muerte sea sorbida en victoria. Les estamos dando a otros una probadita de lo que va a ser el día que el Señor termine finalmente con toda la maldad del mundo. Les estamos dando una probadita de lo que va a ser el día que el Señor traiga santidad a todos los que han creído en Él. Les estamos dando una probadita de lo que va a significar el día que estemos a la mesa del Señor junto con Él. Entonces creo que nos queda ahí a nosotros, a cada uno de nosotros, de esa manera, vivir con ese fin en la mente.